Leyana Toba, familia, los que están en internet. Hola, Nata. Ahí está. Vamos a ver, pasa que me voy a acomodar a ver si me veo. ¿Me veo ahí? Sí, me veo. Ahí me veo. Bueno, y si no me ven, me van a escuchar. Bueno, familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar el estudio. Hoy va a ser un pequeño estudio. Vamos a hablar sobre Yom Teruah, Rosh Hashanah y una gran pregunta. Porque se habrán preguntado por qué este año lo observamos dos días. ¿Y por qué en el sábado regular, no hicimos sonar los shofar, las trompetas? Bien, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Vamos a marcar algunos precedentes bíblicos y también algunos precedentes legales que tienen que ver con lo que es el sonido de trompetas. Recordemos que la Biblia es un documento legal, no es un documento teológico. Y sabemos que nuestros hermanos mayores, por ejemplo, hoy están también conmemorando en la tierra también un segundo día de Rosh Hashanah. No es solo para los que estamos en la diáspora, sino que también para los que están en la tierra, la tradición, la costumbre, es observarlo también. La única de de las festividades o tiempos señalados es Rosh Hashanah, el día de Año Nuevo, que se va a cubrir durante 2 días. Y este año nos tocó cubrirlo en un día de reposo. Por lo cual, un poco recuerden lo que vimos ayer, que en el servicio del templo nos enseña algo que tiene que ver con lo legal. Cuando era Rosh Hashanah en el templo, se tenía que hacer la ofrenda de ¿qué? A ver, los hermanos de internet también pueden participar. ¿Qué ofrendas se tenían que presentar? Un día como ayer. 3 tipos de ofrendas. ¿Cuáles eran, hermana? Ajá. Bueno, una para el Shabbat, una para el Rosh Hodesh y otra para... Muy bien, mi hermana Conce, muy bien. Es la de Shabbat, la de Rosh Hodesh y la de Yom Teruah. Y la de Rosh Hashanah. Ok. Y aparte de la Tamid. Pero esa no la contamos porque esa está todos los días. Digamos, de las ofrendas adicionales, había que respetar la 3. ¿Y qué sucedía? ¿A cuál se le daba prioridad de las 3? La de Shabbat. Muy bien, la de Shabbat. Muy bien, muy bien. Entonces, si eso era tan importante en el templo, ¿cuánto más eso va a influir en las decisiones legales que tenía que tomar el Sanedrín en Israel? Pero antes de empezar a hablar sobre ese tema, quisiera que pongamos unas bases bíblicas sobre el día de trompetas, sobre el sonido de trompetas. Bien, vamos a marcar algunos precedentes bíblicos que tienen que ver con el día de trompetas. Amén. Vamos a poner aquí. Miren, vamos a ir a Levíticos capítulo 23, del verso 23 al 25. Nos va a hablar sobre el día de trompetas. Y esto es necesario que lo sepamos, porque para después nosotros entender por qué son 2 días, tanto en la diáspora como en la tierra. Y también para entender la decisión judicial que tomó el Gran Sanedrín en que el sábado no se sonaran las trompetas. Pero vamos a leer lo que dice Levíticos 23 con respecto al día de Yom Teruah. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. O sea, esto del día de reposo, ¿qué nos está queriendo decir? Que hay leyes que aplican en el día de Yom Teruah similares al día de reposo, al día de Shabbat. O sea, tienen algunas cosas que lo van a compartir, ¿bien? O sea, en cuanto a la legalidad de lo que se debe y no se debe hacer en este día particular, ¿bien? Dice, una conmemoración al sonar de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Se está hablando de una ofrenda olá, una ofrenda holocausto, una ofrenda quemada por completo, ¿bien? Eso nos dice Levíticos 23, 25. Vamos a Números, capítulo 29, del versículo 1 al 6.
Amén, muy bien. Estamos repasando también un poquito lo que vimos ayer para poder entender el por qué. Números 29 del 1 al 6 dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Os será día de sonar trompetas. Volvemos y nos vuelve a repetir. Es el día de que no hay que hacer trabajos, obras de siervos, hay que hacer sonar las trompetas. Y ofreceréis también, miren lo que dice, holocausto de olor grato a Adonai. Un becerro, acá ya nos dice qué tipo de holocausto hay que hacer. Hay que presentar un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, la ofrenda de harina amasada con aceite, 3/10 de efa con cada becerro, 2/10 con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos, 1/10, y un macho cabrío para expiación, para reconciliación. Además, el holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y su libación conforme a su ley, como ofrenda encendida a Adonai en olor grato. Miren, acá está siempre hablando de que conforme de acuerdo a qué, a la ley, a lo que se dice la Torá, al mandamiento, a lo que el Eterno estipula. Y obviamente nos está dejando claro que hay algo que precede siempre a las ofrendas, que es la ofrenda tamid, la ofrenda continua. Y esto nos está enseñando que esta ofrenda del día de Rosh Hashanah no anula el resto de las ofrendas. Las leyes anteriores tampoco las va a anular, sino que es como que se va agregando cosas que se deben y no se deben hacer. Bien, vamos a Éxodo 12 del versículo 16. Dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Y acá está hablando sobre qué: panes sin levaduras y las festividades de Sukkot, que son 7 días. Pero acá hay un principio que aplica para todos los días de Yom Tov, para todos los días de convocación fuera del Shabbat regular. Y una de los que va a marcar una diferencia entre un sábado regular y un Shabbat o un día de reposo por una fiesta es que, miren lo que dice: día tendréis de santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. O sea, que cuando cae, por ejemplo, Rosh Hashanah en un día común, no hay que trabajar, pero podemos preparar alimentos, ¿bien? Más sabiendo que Rosh Hashanah se caracteriza por ser uno de los tiempos que nadie sabe cuándo va a caer. Entonces, uno puede estar preparado, pero no tan preparado como para un sábado regular, que uno puede estar ya con anterioridad, estar preparando las cosas y decir, bueno, llegó el sábado, no tengo nada que hacer. En cambio, esta fiesta se caracteriza, este tiempo señalado, no es una fiesta. Recuerden, Rosh Hashanah no es una fiesta, sino que es un tiempo señalado. De regocijo, sí, pero también vamos a ver por qué más hay que hacer en este tiempo de regocijo. Bien, entonces estamos viendo aquí algunos precedentes bíblicos sobre lo que es el día de Rosh Hashanah. Acá vemos que básicamente es un día de reposo, que hay que sonar las trompetas, pero nos dice cuántos días hay que observarlo. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Cómo? ¿Cuántos días de observación son? ¿De ahora? Ahí, en lo que hemos visto, en los preceptos que hemos visto, no nos dice. Solo nos dice, va a ser tiempo de sonar trompetas, tiempo de hacer día de reposo, en donde... Y el primer día siempre dice que En el primer día del mes. Ok, bien. Ahora yo les pregunto, ¿por qué son 2 días? ¿Qué creen ustedes? A ver, ayúdenme con esto. Igual la familia que está en internet, voy a abrir acá el chat. Ayúdenme. ¿Por qué creen que se observa 2 días? Y les voy a dar una pista. No solo lo hacemos en la diáspora, sino que también se está haciendo hoy en la tierra de Israel. Allá dice Nehemías. ¿Quién más dice? A ver, ¿por qué creen? Busquen las Biblias, tengan las Biblias. Familia Cañete, Nehemías 8 dices. Ah, ok, vamos a Nehemías 8 entonces. Vamos a Nehemías 8 del verso 9 al 13. Y miren lo que dice Nehemías. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo de Adonai nuestro Dios, no os entristezcáis
ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Adonai. No os entristezcáis, porque el gozo de Adonai es vuestra fuerza. Ok, ahora yo les pregunto, y vamos, antes de preguntarle, vamos a seguir leyendo, vamos a marcar este precedente. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es el día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque había entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente, ¿qué dice? Al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley, de la Torah. Ahora la pregunta es, ¿por qué está hablando de que hay un día santo y después dice un segundo día? ¿En qué tiempo está sucediendo esto? Tenemos que estudiar el contexto del capítulo 8. A ver, vamos a buscar el capítulo 8 de Nehemías. Y quien lo tenga me lee y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a empezar a leer los primeros versículos. Bien, Agus. A ver, Agus, acá bien cerquita del micrófono para que los hermanos te escuchen. Nehemías capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al 6. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Elcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Abadana, Zacarías y Mesulam. Amén. Gracias, Abu. Ahora mire, ahora tenemos el contexto. Gracias, Abu, por ponernos en contexto. Nehemías capítulo 8. Si yo les pregunto, ¿en qué tiempo está sucediendo lo de Nehemías capítulo 8? En Rosh Hashaná, porque dice, versículo 2, el primer día del séptimo mes. Entonces, Rosh Hashaná. Acá tenemos la evidencia de por qué, tanto en la diáspora como en la tierra de Israel, se observa Rosh Hashaná, Yom Teruah, 2 días. Porque dice que el primer día, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Escuchando la lectura de la Torah. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se entristeció. ¿Y qué les dijeron ellos? ¿Qué les dijeron? Que alegraos, es día santo de Adonai. O sea, le está diciendo, es un tiempo, por eso marcamos el precedente, ¿qué es Rosh Hashaná? ¿Qué es el día de Yom Teruah? Es un día de reposo, es un día de regocijo, es un día en donde no hay que trabajar, pero tenemos que alegrarnos. ¿Bien? Entonces miren lo que les dice aquí los levitas y Nehemías. Les dicen, alégrense, vayan, coman, beban vino dulce, enviad porciones a los que no tienen, compartir con los que no tienen. Porque es un día, dice, un día agradable, un día santo, es de Adonai nuestro Dios. Y después dice que el segundo día, en el verso 13 dice que miren, en el verso 11 les dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo. Dedicado al Señor. ¿En qué Biblia es esa? En la Dios habla hoy dice dedicado al Señor. O sea, nos está hablando que es un tiempo de festividad. Y por el vocabulario, ¿no será también que muy posible haya sido un día de Shabbat? Porque acá dice reposo. A ver, ¿en qué versión es esa?
Nos dice que es un día santo. No, día santo. Es un día santo. Pero, ¿en qué se caracteriza el día de Shabbat? El día de Shabbat, ¿cuál es la característica? ¿Podemos estar tristes en Shabbat? Dice que tenemos que estar alegres. Que tenemos que estar alegres. Que tenemos que estar gozosos. Alabanzas al Señor. Todo el tiempo, orando, alabando, agradecidos con el Señor por el día de reposo. ¿Será que muy posible que en este año, cuando Nehemías está leyendo la Torá al pueblo, era un día de Shabbat, como nos tocó vivir? Quizás, puede ser, pero lo importante es ver que se está marcando esto, que hay un segundo día. Verso 13, al segundo día se reunió la cabeza de las familias, o sea, los príncipes del pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. O sea, como que hay un segundo día de qué, ahí está diciendo segundo día, si vemos el contexto lingüístico, al día siguiente, o sea, es como que está hablando del mismo tema de la festividad. Porque si no hubiera dicho, en el día segundo del séptimo mes, vinieron los príncipes a hablar con Esdras. Pero dice el segundo día, y el contexto es que están hablando de un tiempo de festividad. Y por eso los sabios de Israel entienden de que Rosh Hashanah es el único tiempo señalado que se extiende por 2 días, que se va a observar tanto dentro como fuera de Israel, 2 días. Amén. Acá en la versión Dios habla hoy. Sí. ¿Cómo se dice a mí? No. Dice un día dedicado al Señor. Es un día dedicado al Señor. Exactamente, es un día dedicado al Señor. Rosh Hashanah, ¿es un día dedicado al Señor? Sí, lo acabamos de ver. Es un día de reposo, un día en que tenemos que ir al templo y presentar nuestras ofrendas, de escuchar el sonido de trompetas. Amén. Y ahí cuando uno busca donde dices del siguiente día, Ajá. dice la palabra Sheni, propiamente doble, es decir, segundo. Ok, la palabra Sheni, muy bien. Que eso tiene que ver con un segundo día de observación. Porque ¿qué tenemos con Sheni? ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos Sheni, familia? Igual a los de internet. El segundo Pesaj. Muy bien, el Pesach Sheni, el segundo Pesach, que es una extensión del primer Pesach. Amén. Entonces, vemos que está hablando en Nehemías de que se observaba en la época del segundo templo, de la construcción del segundo templo, tenemos un precedente bíblico de que se está hablando de que se observaba Rosh Hashanah, Yom Teruah, por 2 días. Amén. Entonces ahí ya tenemos el presente bíblico del por qué lo estamos observando 2 días. Obviamente que en este año nos tocó que el primer día cayó en un día de reposo, en un día de reposo regular. Hoy tenemos un segundo día en donde vamos a ver que en lo legal hoy aplican las normas del día de Yom Teruah. Pero como cayó en un Shabbat, ¿qué sucede? ¿Qué normas o qué reglas se van a cumplir primero? La del Shabbat. Y de ahí viene el por qué no se suena el shofar en la fiesta de Rosh Hashanah. Tiene prioridad el Shabbat. Y lo vimos con las ofrendas. Porque ¿qué antecede a la ofrenda de Rosh Hashanah? La de Luna Nueva. La de Luna Nueva es antecedida por el Shabbat. Entonces, esto nos está mostrando en un acto práctico cómo se aplica la ley dentro del sistema judicial de Israel. Ahora, la pregunta es, y ahora sabemos, ya algo hemos respondido, con respecto al por qué no soplar el shofar en Shabbat Rosh Hodesh. En un Shabbat de Rosh Hashanah, no Rosh Hodesh, me equivoqué. Rosh Hashanah, ¿bien? ¿Por qué? Y es interesante porque lo primero que vamos a encontrar como respuesta es, obviamente, es porque es un sábado. ¿Y de dónde viene esto de que no es, porque es sábado, no hay que sonar el shofar? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién tomó esa decisión? Lo primero que vamos a hablar va a ser del Talmud. Lo cual esto podemos entenderlo que fue una decisión rabínica. ¿Por qué? Porque lo dijo en el Talmud. Ok, vamos a leer lo que dicen los sabios de Israel con respecto a lo que es el no sonar el shofar en el día de Rosh Hashanah.
Dice, ellos toman, en el Talmud trabaja de la siguiente forma. En el Talmud son opiniones de la Mishnah. Bien, que ellos toman, citan una Mishnah, un versículo de la Mishnah, y entre los sabios empiezan a discutir cómo aplicar lo que la Mishnah dice. Y toman como base de la Mishnah este párrafo. Dice, si la festividad de Año Nuevo cae en sábado, en el templo sonaba, pero no en el campo. Después de la destrucción del templo, Ramban Yohanan ben Zakkai instituyó que se debe soplar en cualquier lugar donde haya un atrio, que eso lo podemos entender como un tribunal. Rabbi Eliezer dijo, Rabbi Jonathan ben Zakkai instituyó esto solo en Javene, en Yavne. Le dijeron, lo mismo ocurre en Yavne y en cualquier lugar donde haya un tribunal. Eso es lo que cita la Mishnah. ¿Bien? Y ellos empiezan a discutir con respecto a esto y vamos a tener lo que es la halajá. La halajá en sí es un comentario de cómo aplicar lo que dice la Mishnah o lo que dice la Torá. Miren lo que ellos dicen. Si es la festividad de Año Nuevo, etc., dijo Rabbi Abba bar Papas, Rabbi Yohanan y Rabbi Simeón ben Lakish estaban sentados y preguntando. Miren, acá nos está dando como una escena de qué está pasando. Acá se encuentran estos tres rabinos y están discutiendo por qué la Mishnah nos dice que solamente si el día de Año Nuevo cae en un sábado, sonaba solamente en el templo y en el campo no. Y ellos están discutiendo esto. Dice que están sentados y se están preguntando sobre esto. Y dijeron, hemos dicho, si la fiesta de Año Nuevo cae en sábado, en el templo soplaban, pero en el campo no. Si esa palabra de la Torá en el campo también debe dejarse de lado, si no es una palabra de la Torá, también en el templo. No debe dejarse de lado. Acá dice que pasa otro sabio, que es Hanán, y dijeron, este es un nombre importante. Se están hablando de Hashan, o Kaan o Kahan, no sé cómo se pronuncia. Pasa este hombre y ellos dicen, este hombre es importante. O sea, quiere decir que la opinión de esta persona era tomada en cuenta. A quien podemos preguntar, fueron y le preguntaron, les dijo, dice un verso, un día de sondeo, otro verso dice, un recuerdo de sonido. ¿Cómo es eso? Si cae en día laboral, es día de sondeo, o sea, quiere decir día de sonarlo. Este sabio le está diciendo, miren, esto es fácil de entender. Si el día de Año Nuevo, Rosh Hashanah, cae en un día laboral, se puede hacer sonar. Pero si no, dice, es día de recordar el sonido. Recuerdo del sonido, dice. Si cae en sábado, recuerdo de sonido, de sonar. Es mencionado, pero no se toca. Luego, también en el templo no debe hacerse a un lado. Así se afirmó el primer del mes. Luego, también en cualquier lugar donde sepan que es el primero del mes, deberían dejar de lado. Rabbi Simeón ben Yohai dijo, y sacrificarás en el lugar donde se ofrecieran los sacrificios. Dijeron los colegas ante Rabbi Jonás, ¿no está escrito que tocaráis el shofar en el séptimo día, en el séptimo mes, etcétera? O sea, siempre estaba esta disputa o estaba esta discusión entre los rabinos. Unos que decían no, otros dicen sí, porque él dice el séptimo día, el séptimo mes en el primer día, y estaba esta discusión. Pero la Mishnah nos está dando un precedente legal en donde dice la Mishnah, si es día del sábado, se suena en el templo. Si no es sábado, se puede hacer sonar en cualquier otro lugar y en el templo. Él les dijo, le dijo lo transportaréis a todo vuestra tierra, por tanto, no otro. Le dijeron, o podríamos decir, lo transmites en tu tierra, por lo tanto, otro tanto en tu tierra como fuera de la tierra. Rabbi Jonás dijo, si estuviera escrito, transmitir un shofar en tu tierra, hubiera dicho que aquí restringió y en el otro lugar extendió. Pero en toda vuestra tierra, aquí extendió y en otro lugar limitó. ¿Qué es lo que están discutiendo? Un vocabulario, esto es una traducción también, o sea, es tomada de un Talmud que está escrito en hebreo,
el inglés, del inglés, con Google Translator al español. Básicamente lo que vemos es una discusión entre rabinos que está diciendo, ok, la Mishnah nos dice esto, pero ¿cómo lo aplicamos? Más cuando no hay un templo. Y esa es la discusión que ellos tienen. Entonces están discutiendo, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo que vamos a ver que va a prevalecer es lo que dice la Mishnah. Ahora yo les pregunto, ¿qué cita de la Mishnah están citando ellos? Tratado Rosh Hashanah. Miren, en la Mishnah hay un tratado que se llama Rosh Hashanah. Ahora, ven que el Talmud no nos da mucha información. ¿Por qué? Porque no fue escrito para nosotros. Fue escrito para una audiencia que conoce la Mishnah de memoria, que conoce la Torah de memoria. Entonces, cuando ellos citan, no te ponen tratado tal, capítulo tal, párrafo tal. Ahora entonces tenemos ahora nosotros, para poder entender esta decisión de los sabios, de por qué no se permite el Rosh Hashanah, que cae en un sábado, sonar la trompeta, tenemos que ir a la Mishnah. Vamos a ir al tratado Rosh Hashanah, capítulo 4, del verso 1 al 2. Y aquí tenemos nosotros la cita que ellos están mencionando sobre lo que ellos están discutiendo de la Mishnah. Dice, con respecto al día festivo de Rosh Hashanah, que ocurre en sábado, en Shabbat, en el templo se tocará el shofar como de costumbre. Sin embargo, no lo harán sonar en el resto del país fuera del templo. Miren, esto cuando el templo estaba en pie no era algo de discusión. Todo el mundo sabía, cae en sábado, no se toca el shofar fuera del templo. Siempre se toca en el templo. No hay discusión. Miren lo que después agregan los sabios. Después de que el templo fue destruido, Ramban Yohanan ben Zakkai, que vemos que es uno de los que se nombra en el Talmud, instituyó que la gente debería tocar el shofar en Shabbat en cada lugar donde haya un tribunal de 23 jueces. Rabbi Eliezer dijo, Ramban Yohanan ben Zakkai instituyó esta práctica solo en Yavne, donde residía en su época el Gran Sanedrín de 71 jueces. Wow, miren cómo tenemos que conocer también la geografía del templo, familia, y la geografía de Israel. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vemos que cuando el templo estuvo en pie, no había discusión. Solamente en el templo, si caía en día de Shabbat. Si caía en un día laboral, se podía hacer sonar en toda la nación. Ahora el problema fue cuando se destruyó el templo. ¿Qué sucede? Al destruir el templo, el Gran Sanedrín es movido a Yavne. De ahí fue en donde estuvo el último Sanedrín, en donde fue el último Sanedrín. Acá tenemos el precedente que el último Sanedrín es el que está estableciendo que no se suene el shofar dentro de lo que es el día de Shabbat cuando cae un Rosh Hashanah. ¿Bien? Y acá vemos la explicación, porque dice, ¿dónde estaba Yavne? El Gran Sanedrín. O sea, si se iba a hacer sonar el cuerno, el shofar, fuera del templo, tenía que ser en el lugar donde estaba el Gran Sanedrín. Hoy, ¿tenemos Gran Sanedrín entre nosotros? No. Entonces, ¿podemos hacer sonar de acuerdo a la legalidad de la escritura? ¿Podemos hacer sonar el shofar? En Shabbat no. Yo creo que en Shabbat ni en otro día, porque tienen que tener dos testigos, porque estamos hablando de Rosh Hashanah, no estamos hablando de un día que está señalado, digamos, que vos ves y decís, mañana, porque sabemos cómo era la luna nueva en el primer siglo cuando estaba el templo. Amén. Sí, eso es, obviamente, si lo vamos a poner sobre lo legal. Pero recuerden, estamos haciendo una conmemoración, estamos recordando. Ya está estipulado, ¿por qué? Porque también el calendario que nosotros hoy estamos usando es el calendario establecido por el último Sanedrín. Claro, estamos hablando del primer siglo. Ok, en primer siglo sí, tenía que sí o sí ajustarse a esto. Que hubieran dos testigos, había que hacer la luna nueva, había que declarar la luna nueva. Hoy nosotros trabajamos con el calendario que fue estipulado por el último Sanedrín, que ya deja establecidas fechas. Ahora entendemos por qué deja establecidas fechas fijas. Porque ya no hay templo, ya no hay Sanedrín para que se haya los dos testigos de la luna nueva. Digamos, ese era el inconveniente. Ese era el inconveniente. Entonces, ¿cómo esto se iba a seguir haciendo? Porque el mandamiento es perpetuo, no caduca.
Entonces, los sabios dicen, ok, la situación es esta. Entonces ya dejan estipulado desde este momento de que el último Sanedrín, de que no se va a sonar en día de Shabbat en la trompeta de Rosh Hashanah. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir al verso 8 al 9 de la Mishnah del Tratado Rosh Hashanah. Con respecto al shofar de Rosh Hashanah, uno no puede pasar el límite, miren lo que dice, de Shabbat para él. Ahora entendemos por qué es lo que ellos entendían. Y un poco lo que hablamos al principio. El Shabbat, si cae en Shabbat, las leyes del Shabbat, lo que se puede y lo que no se puede hacer en Shabbat, eso prevalece. Eso se tiene que obedecer y antecede o precede a lo que es el día de Rosh Hashanah. Y los sabios dicen, no se puede pasar el límite de Shabbat para él. Es decir, ir a escucharlo. Miren lo que dice, ir a escucharlo. Y esto tiene que ver con caminar un día de reposo. Ni uno puede limpiar un montón de escombros para descubrir un shofar enterrado. No se puede trepar a un árbol, ni montar sobre un animal, ni nadar en el agua para encontrar un shofar que tocar. No se puede, dice, no se puede cortar el shofar para prepararlo para su uso, ni con un objeto que esté prohibido para un decreto rabínico, por un decreto rabínico, ni con un objeto que no puede ser usado debido a una prohibición de la ley de la Torá. O sea, miren todo lo que el sonar del shofar ellos entendían que iba a implicar. Porque hay que buscar un shofar, si no lo tengo que preparar. Y todo esto era considerado trabajo dentro del día del reposo. Entonces ellos dicen, para evitar todo esto, no se suena. Se suena al día siguiente. Vamos a ver qué más nos dice. Sin embargo, si uno desea colocar agua o vino en un shofar, en Rosh Hashanah, para que se emita un sonido claro, podrá colocarlo, ya que esto no constituye un trabajo prohibido. Miren, lo único que era no prohibido era poder agregarle al shofar agua o vino. Y eso es para que tuviera un sonido más nítido. Se puede hacer eso. Y eso eran las técnicas para sonar el shofar. Y esto, miren familia, esto nos tiene que llamar mucho a nosotros la atención. ¿Conocemos realmente cómo suena un shofar? Y sabemos, estamos esperando la venida del Mesías, que va a sonar un shofar. Y miren, un sonido de un shofar, si uno le pone agua o vino, cambia mucho el sonido. Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces dice, miren lo que dice. Es lo único que no estaba prohibido, colocar vino o agua, pero el resto de cargarlo, llevarlo, de buscarlo, de tener que prepararlo, porque un shofar se tiene que preparar para poder sonar. Tiene una preparación previa para que tenga un buen sonido. Entonces dicen los sabios, no se puede hacer. No es necesario impedir que los niños hagan sonar el shofar en Rosh Hashanah, a pesar de que no estén obligados a cumplir la mitzvah, el mandamiento. Más bien, uno se ocupa de ellos, animándoles e instruyéndolos hasta que aprendan a pronunciarlo correctamente. O sea, miren, si un niño está aprendiendo a tocar el shofar, no se lo prohíban, por más que sea un Rosh Hashanah en sábado. Pero ¿qué dice? Instruyan a ese niño. Hay que enseñarle que hay que hacerlo en un tiempo correcto, de una forma correcta, y que aprenda a hacerlo, ¿bien? La Mishnah agrega, aquel que actúa sin darse cuenta y hace sonar el shofar sin ninguna intención de realizar el mitzvot, no cumple con su obligación. O sea, si yo estoy ensayando, yo estoy practicando, y no me di cuenta que, hoy es Rosh Hashanah, no cae la culpa por haber transgredido ese mandamiento. Sino que tampoco es contado como si yo hubiera cumplido con el mandamiento de sonar el shofar. Estoy ensayando simplemente. Y de manera similar, quien escuche el sonido del shofar, quien actúe sin darse cuenta, no ha cumplido con su obligación. O sea, supongamos que estamos acá reunidos y yo, sin darme cuenta, hago sonar el shofar. Ustedes no pueden decir, cumplimos el precepto. ¿Por qué? Porque hay algo legal que a mí me está impidiendo, porque era un día de Shabbat, el sonar de trompetas. Ustedes no cumplieron tampoco con el precepto. ¿Por qué? Porque era un ensayo, era una práctica. Bien. Por eso los sabios enseñan que no hay que sonar el shofar. Y eso es algo bien interesante, familia.
Porque ahora vemos que el Eterno está de alguna forma enseñándonos algo bien interesante. Dice que si entonces en sábado no podemos tocar el shofar, ¿cómo recordamos el sonido del shofar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué opinan ustedes con respecto a esto del sonido del shofar? Pero antes, miren, quiero dejar un precedente bíblico de la legalidad y por qué esta ley o esta decisión que se tomó el Sanedrín fue válida y podemos ver que fue acepta por el Eterno. Miren lo que dice el Salmo 82. Recuerden que ¿quién toma la decisión de que el sábado no se suene el shofar en Rosh Hashanah? El Sanedrín. ¿De cuánto? 71. El gran Sanedrín. Recuerden, el gran Sanedrín, ¿qué es lo que ellos dirimían? Todas estas cuestiones de santidad. Lo que era santo, lo que era profano, lo que se debía o no hacer con respecto al servicio del templo. Miren lo que dice el Salmo 82. En la Biblia latinoamericana dice: Dios ocupa su lugar en su congregación. El juez en medio, miren, en medio de ¿dónde está el Eterno? De los jueces. Está hablando de los 71. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favorecéis al impío? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, librarlos de las manos de los impíos. Wow, familia, miren, ¿por qué se obedece lo que dice el gran Sanedrín? Porque es el Eterno mismo dando el veredicto a través de sus jueces. Porque donde está el gran Sanedrín, el Salmo 82 nos dice, está el juez de jueces. En medio de ellos se encuentra el Eterno. Y Él es el que juzga. En esta versión dice... Dioses. Sí, Pero dioses con minúscula. sí. En otras versiones dice congregaciones. ¿Ah? Sí, dice Dios. En la Reina Valera dice dioses. Dioses con minúscula. Sí, con minúscula. En los juzga, exactamente. Ahora que nosotros conocemos el templo, cómo funcionaba el templo, sabemos que había un grupo de personas que dirimían todas estas leyes. Y es que el gran Sanedrín. Y por eso vemos que la decisión del gran Sanedrín, ¿quién la tomaba? Cuando había un empate. Se supone que era el sumo sacerdote, el presidente, Ah, sí, lo había dicho la otra vez. que era el que eliminaba los empates. Claro, sí. ¿Por qué el sumo sacerdote y no cualquier sacerdote regular? Porque el que es intermediario entre el pueblo y Dios es el sumo sacerdote. ¿Por quién va a hablar el Eterno? Por su intermediario, el sumo sacerdote. ¿Entienden? Entonces, ahora vemos que por qué ahora se obedece y por qué se mantiene todavía hasta el día de hoy esta observancia de Rosh Hashanah, en donde si cae en día sábado, no se suena el shofar y se observa por 2 días. Vemos el precedente bíblico, viene de Nehemías. El sonido del shofar fue una cuestión legal que dirimió podemos decir, el Sanedrín del 71, el gran Sanedrín, la Corte Suprema de Israel, estableció no se suena. Y en época del templo también sucedía algo similar, solo que en el templo no se discutía, no había discusión. Todo el mundo sabía, si está el templo, se suena en el templo. Si no hay templo, no se suena. ¿Por qué? Porque era algo que tenían claro ellos y conocían la escritura, conocían lo que era la legalidad de la escritura. Miren, familia, cuánto hemos podido aprender ahora viendo la información legal de cómo se observa un tiempo señalado. Un tiempo señalado es mucho más que hacer fiesta, que regocijarnos, que beber vino, que comer bien, que no ir a trabajar, que no cocinar para las mujeres. Es mucho más, familia. Igual cocinamos antes. Así. Ah, bueno, tienen el día de, acá dice mi esposa que el día anterior cocinaron todo el día. Bueno, sí, pero tienen un día de descanso. Y acá me pegan porque son más mujeres que hombres. No estamos iguales. Ah, no, pero pues no. Pero bueno, pero ven lo importante. Ven que un tiempo un tiempo señalado, un Mikra Kodesh, una festividad, un Hag, es mucho más que regocijarnos, que hacer fiesta.
Hay algo más, hay cosas legales, hay cuestiones que tenemos que aprender. Obviamente nuestros hermanos mayores han sido criados en esta cultura. Conocen la legalidad, conocen todos estos términos y nosotros no los conocemos. Estamos aprendiendo. Pero por eso a veces nosotros juzgamos a ellos, de que por qué hacen esto, por qué no hacen esto, cuando nosotros no sabemos y ellos, digamos, son los que tienen la Torá desde siempre. Amén, así es, hermana, así es. Por eso esto nos tiene que llamar la atención de que necesitamos estudiar, familia. Necesitamos sentarnos a aprender a estudiar y entender que los tiempos señalados del Eterno es mucho más que reunirnos, hacer santa convocación, hacer fiesta, escuchar música, danzar, comer. Hay algo más. Y yo les pregunto, ¿qué creen que hay de más en esto? ¿Qué más hay en el día de Yom Teruah? A ver, familia que están en el chat también de Zoom. Día de juicio. Tenemos todo eso, pero siempre la alabanza está por encima. La creación. El recordarle la creación, el conteo de los años de la creación. Ok, pero miren, hay algo bien interesante y esto yo lo tomé de una enseñanza del pastor Walter Agosto. Porque, ¿qué nosotros entendemos? El día de sonar la trompeta, ¿qué es para nosotros? El día que vamos a escuchar... Es un llamado de atención. Un llamado de atención, la venida del Mesías, pero es un día de ¿qué? Escuchar el shofar. Que alguien tiene que hacer sonar el shofar. Y sí o sí hay que hacer sonar el shofar. Wow, es algo que tenemos que aprender y algo que me impactó mucho de la enseñanza que hizo el pastor Walter. Porque me ayudó a entender lo que decían los sabios. Si cae en día laboral, es día de hacer sonar el shofar. Pero si cae en día sábado, en Shabbat, es día de hacer recordatorio del día del día de sonar de trompetas. Miren que hay una diferencia entre hacer y recordar. Y ahora, ¿por qué entienden eso los sabios? ¿Qué es lo que ellos entendían que nosotros no estamos entendiendo? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen ustedes que es? Un llamado de arrepentimiento. Un llamado de arrepentimiento, sí, puede ser. Pero hay algo más. ¿Qué más creen? A ver, ayúdenme en familia. Porque nosotros cuando leemos en Levíticos 23, ¿qué dice? ¿Es el día de...? No, Levíticos 23, 24. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo tiene? Habla a los hijos de Israel y dices en el mes séptimo, el primero del mes, tendré el día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ok. Santa convocación al son de trompetas. Ok. ¿Y qué entendemos nosotros con el son de trompetas? Muchas trompetas. Sonar de muchas trompetas. Que alguien tiene que hacer sonar la trompeta, si no, no es Yom Teruah. Ok, pero los sabios nos dicen, si cae en un día laboral es día de sonar las trompetas, pero si cae en un día sábado es de recordar las trompetas. De recordar el sonido sería... De recordar el sonido. Wow. ¿Por qué hacen esa diferencia? Miren, el uso de la palabra, y espero que lo puedan ver bien ahí, el uso de la palabra en trompetas en Levíticos 23, 24 es la palabra teruah. No dice shofar. Dice teruah. ¿Y qué es el teruah? Es el sonido. Levítico 23, entonces, ¿qué nos está diciendo? Es el día de recordar el sonido. No es el día de sonar. Dice sonar trompeta. Es como lo conocemos porque se ha hecho la traducción al español de trompetas. Pero en el texto hebreo original es la palabra, se usa el uso de la palabra, es la palabra teruah. Y son sonidos, muy bien. Es un sonido. Y el teruah, ese sonido, ¿qué representa el teruah? Alarma. Alarma. Es un llamado de atención. Miren, vamos a ir a Números capítulo 10, verso 5. Miren, ¿qué dice en versículo 10, verso 5? ¿Quién lo tiene? A ver, Agus. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Dice, cuando tocares, ¿qué? Trompeta. Trompetas. Ahora,
Alarma, dije acá. Alarma, alarma. Si buscamos esa palabra alarmas en el hebreo es la palabra, miren, terúa. La palabra del diccionario de Strong 8643, terúa. Júbilo. Mírenlo cómo se define terúa. Júbilo. Alarma, gritos, clamor, aclamación de gozo, un grito de guerra, estruendo de las trompetas. Definición 2. Clamor, es decir, aclamación de alegría o grito de batalla, específicamente clarinada. Toque de trompetas, como alarma. Ok. En la Reina Valera lo vamos a ver 16 veces usado como júbilo, alarmas, 3 veces, grito 2 veces, aclamarte 1 vez, algazará 1 vez, clamor 1 vez. O sea, miren los distintos usos que tiene la palabra terúa. Entonces vemos que en Levítico 23, ¿qué nos está diciendo? ¿Es un día de hacer sonar qué? No, teruá dice, no dice shofar. Dice teruá. Y si lo traducimos, Dice alarma. día de sonar alarma, de sonar júbilo, de aclamaciones de gozo, de gritos de guerra, estruendo de trompetas, es decir, clamar. Miren lo que dice, es día de clamar. Wow. Ahora quiero que vamos a Números 23, 21. ¿Qué dice? Números 23, 21. Quien lo tenga, diga amén. Número 23, 21. Sí. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Ok, de ahí dice júbilo. Sí. Si vamos al hebreo, es la palabra teruá. Claro, porque dice. Sí. Es la palabra teruá. O sea, miren el término que se usa en Levíticos 23, 24 para el sonido de trompetas, teruá, se está usando en distintas formas. Vemos que en Números capítulo 10 se está usando como alarma. En Números capítulo 23, 21 se está usando como júbilo. Ahora quiero que vamos a Éxodo capítulo 19, verso 13. Y aquí vamos a ver otro uso de la palabra trompeta en el español, o teruá. O también miren, cuando se habla de bocinas, de trompetas, en el español, ¿qué más significa? Éxodo capítulo 19, verso 13. ¿Quién lo tiene? ¿Guada lo tenés? En voz alta, Guada. A ver, permíteme acá que... Ahí está. Ninguna mano lo tocará, porque si no será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando el cuerno suene largamente, se acercarán al monte. Ok, ahí dice cuerno en tu versión. En otra versión, ¿quién tiene otra versión? Largamente bocina. Bocina, ok. Ahora, miren el uso de la palabra de bocina. La palabra bocina, exactamente en el verso 19, capítulo 19, 13, es Yobel. ¿Hace memoria qué? Al jubileo. O sea, miren lo que cuando leemos bocina, leemos trompetas, shofar, miren todo lo que tiene, el significado que tiene. Dice que es trompetas. Trompetas es Yobel. Ok. Miren. Es la palabra 3104 del Strong, Yobel, que significa jubileo, carneros, bocina de carnero, cuerno de carnero, toque del cuerno de carnero. Específicamente la señal de la trompeta de plata. De aquí el instrumento mismo y el festival que se daba a su inicio. O sea, vemos que ahora, estamos viendo que ahora, el día de sonar trompetas tiene un significado más amplio. A esto nos ayuda a entender el por qué los sabios hacían esta diferencia entre el día para que se puede sonar y el día que hay que hacer recordatorio de el sonido del shofar. Es fácil, decía el pastor Walter, es fácil esperar que otro toque el shofar por nosotros.
Porque eso es lo que básicamente hacemos en la fiesta. Esperar que otro haga los 100 toques de shofar y termine agotado. Y nosotros, amén, gloria, aleluya, escuché el sonido de shofar. Este sábado, ¿sonaron nuestro shofar? Yo creo que la voz de aclamación, que también es voz, el grito de voz de aclamación, porque cuando hicieron el muro de Jericó, fue como un voz fuerte. Y yo creo sí. que este tiempo de Elul, estos 40 días del mes de Elul, creo que es como si fuera nuestro shofar buscando la aclamación. Yo buscaba la palabra, si la palabra salía en Éxodo, cuando el pueblo de Israel clamó al Eterno que se acordara del pacto cuando él los redimió de la esclavitud de Egipto, pero no es la misma palabra. Pero yo creo que ahora en este contexto, yo creo que ahora, entendiendo 40 días de reclamación, yo creo que nuestro shofar está sonando, aunque nosotros nunca lo supimos, que éramos un shofar, nosotros buscando la aclamación del Eterno y buscando que Él escuche sonar en nuestro shofar, que Él escuche nuestra aclamación. Es mi pensamiento ahora. Está bien, sí, miren. ¿Vieron que ahora un tiempo señaló es mucho más de lo que nosotros creíamos? Y miren el Eterno qué tan sabio es y que nos trata como personas adultas, que nos está de alguna forma enseñando a que no tenemos que esperar que otro clame por nosotros. No estar esperando que otro haga sonar el shofar por mí. Cada X cantidad de tiempo, miren, en lo que nosotros estamos observando en 3 años, 4, que estamos aprendiendo a observar el día de trompetas, es el primer año que nos toca en un día de Shabbat. Es algo que no sucede todos los años. Es algo que es X cantidad de años. Entonces esto es un recordatorio del Eterno para recordarnos que no nos tenemos que olvidar de usar nuestro shofar. De que somos nosotros quienes tenemos que hacer sonar nuestra trompeta. Somos nosotros que tenemos que clamar al Eterno con gozo, con júbilo, con alegría. No esperar a que otro lo haga. Entonces, familia, yo creo que ahora entendemos el por qué los sabios de Israel tomaron esta decisión de decir, ok, depende del día que caiga, el día del sonar de trompetas va a ser un día para hacerlo sonar literalmente, pero también va a haber un día para recordar ese sonido. Y que somos nosotros quienes tenemos que hacer sonar ese shofar fuera del ámbito del templo. Y la pregunta es, ¿en este Rosh Hashanah sonó nuestra voz de clamor? ¿Sonó nuestra voz de gozo? ¿Sonó nuestro shofar como el Eterno dice que hay que sonarlo? ¿Lo hicimos con gozo, con alegría, con júbilo, con liberación? ¿Lo hicimos? Gran pregunta, ¿no? Y si no lo hicimos, necesitamos aprender y hacerlo con el corazón que el Eterno quiere que hagamos las cosas. Y vemos que todo esto nos demanda que estudiar, aprender, conocer y poder ir año a año mejorando nuestra forma de observar los tiempos señalados. Esa fue la enseñanza de John Terúa de este año. Puede dar Isaías 58. ¿Qué dice Isaías 58? Acércate, bro, porque así te escuchan. Ya que lo tenés ahí. En Isaías 58, que justo habla acerca del ayuno de Yom Kippur, que dice 58.1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y habla acerca del ayuno, ¿cierto? Ok, pero ¿cómo inicia? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo creo que, bro, digamos, uno... Él dice shofar, en trompeta. Y pero también otra palabra, voz, en voz decía terúa. Y yo pensaba que uno piensa, ¿cierto? En un pensamiento ahora, que uno cree que va a venir el Mesías porque uno mismo toca el shofar. Porque yo voy a tocar el shofar, entonces yo le estoy anunciando al Mesías que venga. Pero es que nosotros vamos a escuchar un shofar desde los cielos.
No es que porque yo suene primero el shofar o porque yo vi la luna primero y yo lo suene, yo voy a hacer venir el Mesías. Sino que el Mesías va a venir cuando nosotros escuchemos el shofar, los 4 puntos de la tierra. Y saber identificar ese shofar, también que es muy, muy importante. Y creo que, no sé si va a ser mucho superior que un Sanedrín, va a ser mucho más superior que una persona que esté con más autoridad en el Sanedrín, porque va a ser el mismo Mesías que va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así es. Como dice acá nuestro hermano Franco, no estamos preparados. No. Tenemos que prepararnos. ¿No? Y como dice nuestro hermano, miren, hice una buena conexión aquí con Isaías 58. Isaías 58 inicia hablando de eso, con voz en cuello, o sea, con teruá, con aclamación. Dice, con voz en cuello, con aclamación, con clamor, a sonar la trompeta. O sea, el Eterno nos, como dice nuestro hermano, tenemos que aprender a escuchar el sonido del shofar. Tenemos que también nosotros ser ese shofar que clama. Nosotros pensamos que el Mesías va a venir porque suena, como dice el hermano, un shofar. Pero ¿no será que también tenemos que llamar nosotros? ¿Estamos clamando por la venida del Mesías? ¿Nuestro shofar está haciendo ese sonido de que el Mesías retorne? Grandes preguntas para seguir aprendiendo. Como dice nuestro hermano aquí, Franco Cañete. Hay mucho por aprender, nos falta mucho por aprender, y sí, Baruch Hashem, porque podemos aprender. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Así que, hasta aquí fue la enseñanza de John Terúa. Mucho para aprender, mucho para meditar, y mucho aprovechar, familia, que estamos comenzando un nuevo ciclo. Para aprender, para corregir lo que hemos hecho mal, y esforzarnos, año tras año, para hacerlo lo mejor que podamos. Miren, recuerden, no lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por nuestros hermanos, lo hacemos principalmente por el Eterno. Esa tiene que ser nuestra motivación del por qué hacemos una santa convocación, de por qué hacemos sonar el shofar, por qué oramos. Se trata de Él y no de nosotros. Así es, mi hermana, se trata de Él, y es algo que tenemos que aprender, familia. Y estas pequeñas palabras que estamos viendo, miren, el sonido de trompeta, miren cuántas cosas ahora nosotros estamos viendo qué significa. Entonces, mucho por seguir aprendiendo. Así, familia, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer los hermanos de internet.